A mí me gusta decir siempre, para que os hagáis una imagen, que para mí estar predicando aquí es como si estuviera predicando un espejo, ¿vale? O sea, lo que estoy predicando también me lo estoy aplicando a mi vida. Y en este pasaje, Mateo capítulo 16, me gustaría leer a partir del versículo 21, que dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para poneros un poco en situación, pues Jesús está con los discípulos, está anunciando que va a morir, que va a resucitar. Eso les impacta a los apóstoles. Y este mensaje que Dios ha traído a mi corazón, no sirve de nada que lo prediques si tú no has entendido el Evangelio. Si tú no has entendido quién era Jesús, quién era Cristo y lo que había hecho por ti. A veces gastamos un poco el nombre de Jesús, de una persona, así vino y todo, pero tenemos que reflexionar siempre que hablamos de Cristo, que es Dios, que es el mismo Dios hecho hombre. A nosotros en la Fundación Bíblica con Pedro estamos estudiando, ¿no?, la deidad de Cristo, la voluntad de Cristo. Y tienes que a veces parar un poco y decir: vale, no estoy estudiando una persona que ha nacido, que ha muerto y resucitó y obró milagros con la ayuda de Dios. Estoy estudiando a Dios mismo, limitado en un cuerpo de hombre, con sus dolencias, con su cansancio, con sus tentaciones, porque como dice la palabra, fue tentado en todo. Y os pido que mientras vamos mirando estos pasajes, tengáis en mente quién era Cristo realmente y que obró personalmente por ti. No fue un sacrificio universal, fue al mismo tiempo un sacrificio universal, pero fue un sacrificio personal por ti y por tus pecados, que eso aún lo hace más increíble. Y el último versículo, el que hemos leído, el versículo 24, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le está diciendo esto a personas que llevaban siguiendo a Jesús un buen tiempo. Y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, igual seguro alguno de los apóstoles pensó: ¿y qué estamos haciendo entonces? Si te estamos siguiendo, estamos aprendiendo de ti. Le dijo: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El hecho de tomar su cruz, tomar la cruz, para los apóstoles en ese momento sabían lo que era una cruz, porque sabían cómo los romanos asesinaban a las personas, pero no habían visto todavía a Jesús llevar la cruz. Y eso les impactaría mucho después. Y déjame desgranar un poco el niegarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Primero empieza diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. Y la palabra del original es zelei. No soy para nada estudioso de las lenguas originales, pero sí que sacas mucha más información. Incluso este estudio que estoy usando ahora es de mi mujer, que lo hizo hace tiempo y me lo enseñó. Y son las palabras que usa en el original, en este versículo. Zelei, que es un deseo, quiere lo mejor y está dispuesto a actuar, y está inclinado hacia algo, está determinado, se ha propuesto algo, tiene placer en eso. O sea, la expresión "si alguno quiere venir en pos de mí" no es si te apetece venir un rato. Es que tu deseo tiene que ser una entrega absoluta. Tu deseo tienes que darlo todo por eso. Conocemos a personas que han dado todo, seguro,
alguno de vosotros conocéis a personas que han dado todo por cumplir su sueño. Todo por acabar aquella carrera universitaria, todo por conseguir aquel trabajo, todo por conseguir aquel proyecto de vida, todo por ir a aquel lugar. Y se han empeñado y su vida gira en torno a eso, a ese objetivo, ¿no? Pues esta expresión que usa es ese concepto. El hecho de que tu vida entera gire para un objetivo, ¿no? Y tu vida entera gire, dice, en pos de mí, y seguir a Cristo. Aquí tenemos el deseo, uno, que no solo son sueños, sino por el que estás dispuesto a actuar. El anhelo de seguirle, haberse propuesto aprender de él y dejarse guiar por él. El hecho de venir en pos de Cristo es dejarte guiar por Cristo. No es aprender y estar estudiando como si fuera un experimento social, a ver qué pasa, y conocer, y conocer, y conocer, sino es dejarte guiar por él, dar un paso más. No simplemente conocer el producto, sino haberlo probado. Eso en marketing es uno de los conceptos básicos. Si tú estás intentando vender un producto o estás intentando que la gente compre un producto, pero tú no lo has probado, no lo vas a hacer igual. Si tú has probado ese producto y sabes que funciona y sabes que ese producto es bueno y es increíble y es el mejor producto que hay, lo vas a vender de una manera diferente, ¿verdad? O vas a apreciarlo de una manera diferente. Si tú a Cristo lo conoces por pura teología, por puro conocimiento de la Biblia, y sabes que hizo esto y sabes que aquello, y que según pues los teólogos la deidad es así, 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 y la Trinidad es así, así, pero no lo has gustado, no lo has vivido, no has probado el producto, no sirve de nada. No estás siguiéndole en pos de él. Este deseo requiere acción y es un deseo por el que vale la pena actuar. Y lo necesario para lograrlo son dos aspectos. Y estos dos aspectos son las frases que dice a continuación. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y por consecuencia seguirle. Y el negarse a sí mismo es algo que debemos aprender, yo el primero, todos. Porque negarse a sí mismo no es simplemente hacer las cosas que no quiero hacer, sino a veces es no hacer las cosas que me apetecen hacer o que deseo hacer por poner primero a Dios. Y os voy a poner un ejemplo de negarse a sí mismo que justo vino también esta semana a nosotros. Nosotros, como sabéis, trabajamos en la asociación Reto a la Esperanza. Trabaja con drogodependientes, Raquel es la psicóloga, yo soy el informático. Y ayer nos explicaron justamente cómo empezó esta asociación. Empezó con un hombre, misionero americano, que estuvo aquí en España sirviendo en el norte, en Cantabria, y que recogió a un drogadicto de la calle y lo llevó a su casa. Se estaba negando a sí mismo. Pero no quedó solo ahí la cosa. El drogadicto estuvo en su casa, le robó y se fue. Este hombre se lo volvió a encontrar, lo volvió a traer a su casa. El drogadicto estuvo en su casa, le volvió a robar y se volvió a ir. Este hombre volvió a buscar al drogadicto, este drogadicto volvió a su casa, le volvió a robar, se volvió a ir y por cuarta vez, al final, gracias a Dios, volvió a traer el drogadicto a casa. Este drogadicto aceptó a Cristo y hoy en día está sirviendo en Reto todavía. Este misionero, esta persona, se estaba negando realmente a sí mismo. Y no solo una vez, sino 2, 3, hasta 4 veces. Traer una persona que no sabes ni la conoces, que sabes que está bajo las sustancias de drogas, que no sabes cómo puede responder. Ahora, gracias a Dios, tenéis Centro Reto a la Esperanza, ¿vale? No tenéis que tener drogadictos en vuestra casa, los podéis llevar ahí, les hablarán del Evangelio, porque es peligroso. Pero esta persona se estaba negando a sí misma y diciendo, da igual mi comodidad, da igual mi seguridad.
Da igual la seguridad de mi esposa. Da igual el confort o lo tranquilo que voy a estar, incluso mis bienes materiales. Esta persona necesita a Cristo. Y esta persona necesita escuchar. Se estaba negando. Y muchos más ejemplos de negarse a uno mismo en nuestra sociedad hoy en día. Pero dejadme ver alguno en la Biblia que también usa la expresión de tomar la cruz. Vamos a Marcos capítulo 10. A partir del versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí vemos un ejemplo de alguien que viene con la voluntad de entregarlo todo, viene corriendo, se tira de rodillas, hinca las rodillas y dice, Maestro bueno. Y sabía, él no había venido así porque no sabía si pasaría el examen, como aquel que dice, sabía que pasaría el examen, porque cuando Jesús le pregunta, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, él dice, yo todo eso lo he hecho. Y ahora Jesús le dice, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y ahí la cosa cambia. Igual él esperaba pues sigue así, o pues ven conmigo, lo has hecho muy bien. Pero Jesús le da la vuelta. Y le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Entrégame todo. Entrégame absolutamente todo de tu vida. Quédate sin nada. Solamente tu alma para mí. Todo para mí. Y vemos que este joven se fue triste. Se fue triste porque tenía mucho. Pero el problema no era que tenía mucho en el sentido de que no podía venderlo, sino que Jesús le estaba pidiendo algo que no estaba dispuesto a dar. Y esta persona puede verse reflejada en muchos de nosotros, que le damos a Jesús nuestro tiempo, le damos a Jesús incluso nuestros bienes, incluso le damos más de lo que pues podemos dar, pero cuando nos pide aquello, cuando nos pide que cambiemos esa actitud o que trabajemos ese aspecto de nuestra vida o que vayamos a ese lugar, que tratemos con aquella persona y le dices, Señor, pero esa persona tiene que ser esa persona. Tiene que ser precisamente esa, no hay más. O sea, hay un montón. Pero Jesús quiere que le entreguemos absolutamente todo. Negarnos a nosotros mismos significa eso. Dejar a un lado lo que incluso deseamos y poner a Dios primero. Y luego sigue diciendo, y tome su cruz. Sentido figurado por el sacrificio que cada creyente lleva a ser un verdadero seguidor de Cristo. Es innegable decirle un sí absoluto. A Él implica decir no a todo lo demás. A nosotros mismos, a placeres terrenales, a lo visibles, poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, pero como resultado, después de haber dado estos pasos, estaremos listos para seguirle, para el siguiente. Si no tomamos la cruz, el hecho de tomar la cruz, es como decía al principio, no has entendido nada. Tú puedes negarte a ti mismo.
Puedes entregarle todo a una religión. Puedes ser el más religioso de tu religión. El Papa de Roma es el más religioso de su religión. Es el que más ha entregado. Es la persona que más ha trabajado por llegar a esa posición. ¿Pero de qué le sirve? ¿No? Porque el hecho de tomar su cruz y haberte arrepentido de tus pecados, haber creído que solamente necesitas, o sea, solamente te puede salvar el sacrificio de Jesús en la cruz. Que no hay nada, no hay obras que puedas hacer, no hay ritos que puedas cumplir, no hay peregrinajes o caminos de Santiago que te puedas hacer, que te puedan salvar, ni que puedas estar a la altura de casi salvo incluso. No hay un aprobado medio. O eres salvo por la gracia de Dios únicamente, porque te has arrepentido de tus pecados y has creído en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz y has hecho autor de ese sacrificio y de tu salvación solamente a Cristo y nadie más. O, aunque te niegues, o aunque quieras ir en pos de Él, no puedes tomar la cruz. Porque tomar la cruz significa eso, haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Y dice luego, el siguiente paso, sígame. Que la palabra en griego es aukalokutheo, que es seguir al que precede, unirse como discípulo. La imagen de Jesús como una antorcha seguida por el creyente. Y hay una cosa que dicen, salvo eres en un instante, pero seguidor de Cristo es toda la vida. Tú eres salvo en un momento, salvo en el momento que te arrepientes, que te entregas, que lo has dejado todo a los pies de esa cruz, pero seguidor de Cristo eres durante toda la vida. Y el hecho de seguir a Cristo es una vida implicada a su servicio. Es una vida de negarse a uno mismo. Es una vida de ir acordándonos quién tomó esa cruz y quién realmente sufrió todo el castigo que nosotros merecíamos. Ir en pos de Él. Acompañarme a Juan 21, 20. En este pasaje, pongo un poco en contexto, Jesús ya había sido ejecutado, o sea, había muerto en la cruz, había estado en el sepulcro, había resucitado al tercer día y los apóstoles habían vivido todo eso. O sea, imaginaos el estado emocional que tenían encima, porque no había pasado, o sea, no cualquier cosa. Se había muerto su maestro, habían resucitado, les estaban empezando a perseguir, o sea, era un shock grande. Y se han encontrado, pues, en el mar de Galilea, donde estaban pescando, en donde estaban, pues, volviendo un poco a las acciones de antes del llamado de Jesús. Es algo curioso, me salgo un poco ahora del mensaje, pero cuando Jesús se muestra otra vez después de la resurrección a los discípulos, están pescando. ¿Y qué les había dicho? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué hacen pescando? ¿No? Yo creo que Jesús un poco fue a decirles eso. ¿Qué hacéis otra vez en vuestro oficio? ¿No habéis visto que he resucitado? ¿No habéis visto que realmente soy Dios y que todo esto es lo que tenéis que hacer ahora ya para toda vuestra vida? No necesito que pesquéis, yo os voy a dar todo lo que necesitáis, no os preocupéis.
Y a partir de aquí, a partir de ese momento, a partir después de esas conversaciones, sí que vemos a unos apóstoles que empieza la iglesia, que en Hechos pues ves cómo ya realmente arranca ese motor de ese tren y empieza el camino y el recorrido de la iglesia con sus patinadas y con sus pros también. Pero realmente ahí me choca pensar, ¿qué hacían pescando? Si realmente tendrían que estar ya predicando. Qué bueno hubiera sido que hubieran tardado días en reunirse, porque Pedro ya estaba en Asia y otro estaba por ahí ya lejos y pues estamos separados ya predicando. Pero no, estaban juntos pescando, volviendo a hacer lo que antes de que el Señor les llamara. Pues vamos a leer a partir del versículo 20 del capítulo 21, que dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. A mí Pedro me encanta, o sea, es uno de los personajes que me siento más reflejado porque es compulsivo, no sé, siempre se mete en jaleos o siempre se lleva palos porque a veces hace demasiadas preguntas. Pero Pedro le dice, ve a Juan, que es el discípulo amado, y le pregunta, ¿y qué va a pasar con este? A Jesús. Y Jesús es como que centra a Pedro un poco y dice, ¿y qué más da este? ¿Y qué más da aquello? Sígueme tú. Porque seguir a Dios es algo personal. Seguir a Dios es algo íntimo, incluso sería la palabra. ¿Qué más da todo lo que nos rodee? ¿O qué más da si realmente vemos a alguien que pues no está siguiendo a Dios como nosotros lo haríamos? Pero nosotros estamos diciendo, uy, mira esto, mira aquello, mira lo que está haciendo. Estamos con una actitud que no está glorificando a Dios. Y Jesús nos dice, yo creo que traducido hoy en día sería, déjate de tonterías y sígueme tú, ¿no? Que le dice literalmente, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Porque Dios quiere que nuestra entrega sea personal. Tú no puedes entregarte como amigo de alguien, ¿nos entregamos a Dios? No, porque es algo personal y único. Como iglesia es bueno una unión que siga a Cristo, que una iglesia esté unida en seguir a Cristo, y eso es imprescindible. Pero si eso pasa es porque personalmente cada uno de los integrantes de la iglesia se está preocupando por seguir a Cristo personalmente. Entonces viene un seguimiento a Cristo múltiple o conjunto de toda la iglesia. Acompañarme a Gálatas capítulo 1. Gálatas, una carta de Pablo, una carta de un seguidor de un apóstol de Cristo, llamado después de todo esto que hemos leído antes pasara, y que realmente vimos cómo en la vida de Pablo se cumple un deseo de seguir a Dios, de un negarse a sí mismo, de tomar esa cruz y de seguirle, ¿no? Pablo perseguía a la iglesia. Pablo hoy en día sería un terrorista. Pablo mataba a cristianos por sus creencias. Y Dios decide usarle. Yo creo que Pablo, a ojos de Dios, tenía algo especial, porque de la manera que lo usa es increíble. Y de cómo vivía Pablo el Evangelio es increíble. Y cuando Pablo se niega a sí mismo, tiene que dejar muchísimas cosas atrás. Imaginaos, Pablo era una persona respetable.
Pablo era una persona que había estudiado a los pies de Gamaliel, o sea, no era un cualquiera, no era un revolucionario o no era un alborotador, simplemente. Pablo era el referente de una persecución. O sea, era un personaje que gente segura que seguía las cosas porque lo decía Pablo, o Saulo de Tarso, mejor dicho. Pero cuando se convierte y cuando vemos su entrega, vemos una manera de negarse a sí mismo que llega a decir que todo lo que tenía lo estima por basura. O sea, le parece basura a los pies de lo que es Cristo, realmente, ¿no? Y vemos un ejemplo de entrega absoluta a Dios. Y si leemos a partir del versículo 6 de Gálatas, de Gálatas capítulo 1, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y los últimos versículos son muy importantes. ¿Busco ahora el favor de los hombres o a Dios? Pablo está hablando de una iglesia, ¿no?, que acababan de entender el evangelio y ya lo estaban manipulando. Estaban dejando entrar pues opiniones de hombres, cosas, costumbres. Y Pablo les vuelve a centrar en el evangelio y les dice: ¿qué buscamos realmente? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Estar contentos con los hombres o que Dios esté contento con nosotros? Y es que la motivación de nuestro día a día debe ser la cruz de Cristo, únicamente. Está bien ser una persona amable, está bien ser una persona que pues es agradable estar a tu lado y tratar bien a tus compañeros, a tratar bien a tus familiares, pero el negarse a nosotros mismos y tomar la cruz significa poner a Dios en primerísimo lugar. Y eso se refleja en nuestro día a día, se refleja en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades. Dice, el trabajo, aquí yo tengo apuntado, ¿no? ¿Cuál es la motivación de tu día a día? El trabajo, conseguir tus logros personales, formar una familia feliz. La cruz tiene que motivar a encontrar el trabajo que te permita servir a Dios o trabajar en tu trabajo con una actitud que glorifique ese momento. La cruz tiene que motivarte a que tus logros personales no sean para tu gloria, sino para la gloria de Dios. La cruz debe motivarte a que tu familia feliz tiene que estar formado alrededor de esa cruz, no alrededor de ideales actuales ni técnicas de educación con los hijos. ¿Qué importancia le das al acto que marcó tu vida? ¿Qué respeto le muestras? ¿Amas esa cruz? Y es algo para que reflexionemos en el día de hoy. ¿Realmente amas esa cruz? ¿Realmente estás diciendo, yo quiero seguirte, ir en pos de ti, negarme a mí mismo, mis deseos, mis pasiones, mis deleites, cosas que pongo por encima de Dios? No, es que esto, yo amo a Dios un montón, pero esto lo estoy trabajando. Y el lo estoy trabajando es la excusa que ponemos para que lleve más tiempo. Pero realmente debemos decir ya, o sea, pensar realmente con todas las letras lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Javi ha dado la introducción al mensaje al principio, porque es que no sirve de nada estar aquí si realmente no entendemos ese precioso mensaje, ese precioso acto de amor incondicional por ti, por esa persona que pues eres tan desgraciado y yo el primero, ¿sabes? Soy tan sucio delante de Dios
pero que me ha amado tanto y su amor es tan increíble que cómo no voy a negarme a mí mismo y voy a dejar de lado eso para seguirle a Él. Y quiero acabar con un pensamiento de esta semana que me ha hecho también valorar realmente lo que es el sacrificio y la entrega, ¿no? No sé si los que tenéis redes sociales lo habéis visto. Esta semana ha estado la moda de poner una foto de hace 10 años, tuya, y una foto de ahora actual, ¿no? Y veías cómo había cambiado la gente. Alguno, no sé por qué la ha puesto, la verdad, porque pobrecito, el tiempo mejora a las personas. Yo creo en eso esta semana. Pero vi una foto que alguien puso, 2009, ¿no? Hace 10 años. Dios es fiel. 2019, Dios sigue siendo fiel. Y eso no cambia. Y para todas estas cosas, Él promete ayudarte. Y Él promete estar contigo. Para que el tomar tu cruz sea, pues de verdad, algo que disfrutes también. Que todo ese proceso de seguirle, de estar a su lado, de crecer espiritualmente, sea algo que disfrutes. Y llegará un punto que disfrutes el pasar tiempo en oración, el pasar tiempo leyendo su palabra, porque has degustado y has probado ese precioso regalo que son todas esas cosas y que es seguir a Cristo. Y te darás cuenta de que tu vida está llena de Él y que tiene propósito. He conocido a gente con muchísimo dinero. He conocido a gente, tengo un jefe ruso con muchísimo dinero. O sea, no sé cuánto tiene ya, pero tiene muchísimo dinero. Y su vida está vacía. Y lo ves. He conocido a gente con Ferraris que me han dicho, es que camino en círculos. Y tú dices, pero si es lo que la gente busca, toda esa comodidad, toda esa seguridad, todos esos lujos que se pueden permitir. Y sus vidas están vacías. Lo único que hacen es vivir, esperar a, no sé, supongo que aquel tiempo pase y a sentirse realizados. Pero una vida llena de Cristo es una vida con propósito. Una vida llena del Señor es una vida que, tanto a los ojos de Dios como a los hombres, impacta. Y Dios ve una vida entregada como una vida útil para Él. Y se alegra. Y los hombres, la sociedad, ve una vida entregada a Dios. Y Él le impactará. Al principio le impactará, seguro. Pero luego verán algo diferente. Y que tú realmente tienes un propósito. Y que sabes que esta vida es pasajera, que son 80 años de media, pero que un día vas a estar con tu Padre en la eternidad. Y que el hecho de haberte entregado por completo, haber tenido el deseo de ir en pos de Él, haberte negado a ti mismo, haber tomado esa cruz, aceptando el Evangelio y haberle seguido durante toda tu vida, es algo que en la eternidad vas a disfrutar muchísimo. No vas a estar con el hecho de haber perdido el tiempo. Y empieza ya. Recuerda, el ser salvo es un momento, pero seguir a Cristo es toda una vida. Pues vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esto que has traído esta semana a mi corazón y que tanto debo aprender y tanto debemos meditar, Señor. Una entrega absoluta a ti, un deseo de servirte, de seguirte cada día de nuestras vidas, cada acción de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ir trabajando esas cosas para ti y para darte gloria a ti, no para ser mejores cristianos o creyentes, sino para que nuestras vidas te agraden más y más a ti. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque sin eso no tendría sentido que estuviéramos aquí reunidos. Y gracias porque fue incondicional por todos nosotros. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.